Hola para todos, bienvenidos a nuestro podcast que está conformado por Hasmari, Jason, Diana y mi persona Lorena. El día de hoy hablaremos sobre las estadísticas en la psicología. Buenas tardes, mi nombre es Diana Tobón, mi compañera Lorena y yo vamos a hablar un poco sobre la importancia de la estadística en la psicología. Bueno, los psicólogos pueden examinar la validez de sus hipótesis, determinar la confiabilidad de los resultados obtenidos y generalizar sus hallazgos a una población más amplia. La estadística es una ciencia con bases matemáticas y se ocupa de la recolección, análisis e interpretación de datos que nos permiten entender de manera más clara un fenómeno determinado, tanto en el campo de la psicología como de otras ramas de las ciencias formales y empíricas. Lorena, ¿tú qué piensas de esto? Claro que sí, Diana. Como bien sabemos, la estadística es una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellas conclusiones basadas en cálculos de probabilidad. Gracias a esas podemos deducir gran cantidad de información de forma ordenada. Dichas características son de gran utilidad a la hora de llevar a cabo estudios psicológicos, puesto que mediante estas podemos extraer, resumir, comprender e interpretar grandes cantidades de datos e informes útiles de las observaciones y cualquier actividad en rol de la psicología. En este desempeño también tenemos en cuenta que la estadística es hoy un instrumento muy implementado en las diferentes ramas de la psicología, como la psicología experimental, la psicología de aprendizaje, la psicología educacional, la psicología clínica, etc. Observando que la formación básica en estadística de todo psicólogo ha de estar orientada a que se pueda analizar estadísticamente los datos que él mismo obtenga y que pueda entender adecuadamente la metodología estadística de los trabajos públicos en cualquier área de la psicología, entonces es importante porque nos permite extraer y resumir información útil. ¿De qué? De observaciones que se hacen, como por ejemplo conocer si los datos apoyan afirmaciones, verificar si los tratamientos dados según los datos son los adecuados, nos permite diseñar, evaluar estrategias, permitir a los psicólogos analizar resultados de investigaciones y recopilar datos para estudiar casos individuales o grupales. Desempeña un papel fundamental por muchas razones importantes. En la psicología se desarrollan herramientas y técnicas para analizar datos, validar teorías, generar resultados y tomar decisiones con evidencias. Entonces el psicólogo debe basar sus decisiones en datos limitados y estas son más fáciles de tomar con la ayuda de la estadística. Le da mayor claridad y precisión al pensamiento y la investigación del comportamiento humano y de los procesos mentales. Teniendo en cuenta o considerando los grandes volúmenes de datos que encontramos en nuestro entorno, lo primordial es la estadística y profundizar la utilidad dentro de la psicología. La organización de datos es uno de los principales más necesarios a la hora de llevar un estudio psicológico, ya que puede resultar muy agotador disponer de grandes cantidades de información. Obtener datos importantes como lo son el promedio, la medida y la moda, vitales dentro de cualquier estudio psicológico como soporte de posibilidad o no del mismo. La estadística es una de las principales fuentes, ahora teniendo en cuenta posibilidad de requerir la información presentada. Resulta de gran importancia para afirmar de nuevo o dar más seguridad de un argumento, teoría, opinión que debe ser aceptada o rechazada. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast. Vamos a hablar en este caso sobre educación y aprendizaje. Hoy abordaremos un tema crucial entre la relación de los hábitos de estudio y el rendimiento académico en matemáticas. Juan es un docente interesado en mejorar el rendimiento de su institución. En la institución educativa, los docentes observan que muchos estudiantes están presentando bajo rendimiento en matemáticas. Se piensa en una de las principales causas es la falta de buenos hábitos de estudio. ¿Es realmente así? Esa es nuestra pregunta en nuestro podcast. Para encontrar respuestas, Juan diseñó una estrategia que consistió en aplicar una prueba de matemáticas a 10 estudiantes, al mismo tiempo que recogía información sobre cuántas horas dedicaban los estudiantes de la materia diariamente. Datos básicos. Cantidad de participantes, 10 estudiantes.
Distribución por género, encontramos 6 mujeres y 4 hombres. Prueba aplicada, resolución de 10 problemáticas en matemática. Voy a hablarles sobre las primeras 5. Esos son los primeros puntos en datos básicos. Horas de estudio diarias varían entre 6 y 9 horas. El análisis de la variable. Primero, número de sujetos que participan en la prueba. En total participaron 10 estudiantes. 2. Distribución por géneros, 6 mujeres, 4 hombres respondieron la prueba, mostrando un equilibrio en la participación. Nuestra solución en escala de medición, el sexo corresponde a una escala nominal, ya que esta variable clasifica a los estudiantes en categorías entre hombres y mujeres, sin un orden específico, por eso se llama escala nominal. Simplemente se diferencia entre los dos grupos. El número de horas de estudio corresponde a una escala de razón. ¿Por qué es esto una escala de razón? Es una variable numérica que mide la cantidad de tiempo que cada estudiante dedica a estudiar matemáticas, lo contrario de una escala nominal, que no es medible cuando hablamos en cantidad de tiempo. Lo interesante de esta escala es que tiene un punto de origen absoluto, el 0, lo que significa que si alguien no estudia, su valor sería 0. Esta es la respuesta de las escalas de medición. Y en tipos de variable, encontramos que el sexo es una variable cualitativa dicotómica, ya que hay 2 categorías, hombres y mujer, y se puede cuantificar. No es una variable numérica, sino que refleja una característica cualitativa de los participantes, por eso hablamos del sexo. Número de horas de estudio es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué es una variable cuantitativa continua? Porque los datos registrados muestran números entre 6, 7 y 9 horas. En teoría, el tiempo de estudio podría medirse con mayor precisión analizando fracciones o decimales. Más o menos es como una de las respuestas de escalas de medición. Bueno, ¿qué podemos concluir? Que ese estudio inicial pues abre puertas para explorar más profundamente cómo los hábitos de estudio pueden impactar el rendimiento académico en matemáticas. Logramos hacer un análisis de los tipos de variables, los tipos de escalas de medición, el análisis de variables y tuvimos unos datos básicos sobre esta misma estructura y esta misma solución. Sin embargo, no es solo cuestión de cantidad de horas, sino también de cantidad de estudio. ¿Están aprovechando bien el tiempo los estudiantes? ¿Cuáles son las técnicas de estudio más efectivas? Esas son como preguntas que Juan podría explorar en estudios de futuro. Esto pertenece a la materia de medición en psicología. Mi nombre es Jason Pérez, estudiante de Psicología de la Universidad Católica del Norte, segundo semestre. Hola compañeros, espero que se encuentren bien. Siguiendo con lo que dice Jason, se podría decir que en la pregunta 6, en donde hallamos simbólicamente el promedio es de 7.3, estudiadas por los estudiantes. Igual podríamos decir que en el punto 7 tuvimos que realizar un paso a paso para hallar la mediana, donde tuvimos que organizar de menor a mayor, siempre teniendo en cuenta que el número de horas o datos es 10 y se podría decir que es un número par. Entonces nos enfocamos en los 2 valores centrales que son 7 y 7 y de ahí entonces realizamos una ecuación donde es una fracción y en esos sumamos 7 entre 2 y ahí nos da un resultado de 14, una fracción de 14 entre 2 y llegamos a un resultado final que es 7. Llegamos permitiéndonos pasar al punto 8, donde pudimos observar que el valor que más se repite es el 7, ya que tiene una frecuencia absoluta de 4, por lo tanto la moda es igual a 7.
Seguimos en la pregunta 9. En la pregunta 9 tuvimos que hallar la desviación estándar, donde realizamos una tabla en lo que colocamos los datos, la frecuencia, los datos con el promedio, donde elevamos al cuadrado y hicimos unas diferentes restas y ecuaciones para llegar a un resultado de 1.4 horas, donde es debidamente porque la desviación estándar se calcula para medir cómo se dispersan los datos respecto a la media. En este caso, las horas de estudio varían a la fusión de 7.3 horas. Y en la última pregunta pudimos decir que escogimos la gráfica de barra porque permite comparar fácilmente las puntuaciones de diferentes categorías, mostrando las diferencias y similitudes entre las áreas y evaluadas de las horas estudiadas. Damos por terminada la explicación y agradecemos a todas las personas presentes y nos vemos en un próximo podcast. Bye.